Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Nuevamente nos encontramos como todas las mañanas para reflexionar el Evangelio del día. Y hoy este día la liturgia de la palabra nos propone nuevamente el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículo 16 al 20. Gloria en honor a ti, Señor Jesús. Antes de empezar esta reflexión, hermanos, vamos a hacer la oración de la comunidad como todo buen misionero. Digamos todos juntos: Señor, reconozco que sin ti nada puedo, pero también sé que si tú estás conmigo todo lo puedo. Por eso me humillo ante tu presencia y te pido que aumentes mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de un poco tiempo me volverán a ver. Algunos de los discípulos se preguntaban unos a otros qué quería decir con esto de que dentro de poco tiempo no me verán y dentro de otro poco tiempo me volverán a ver. Con eso, ¿qué quiere decir? Me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa eso de un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y le dijo: están confundidos porque les he dicho que dentro de poco tiempo no me verán y dentro de otro poco tiempo me volverán a ver. Les aseguro que ustedes que lloran se entristecerán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se transformará en alegría. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos y hermanas, que hoy nos encontramos en contorno a la palabra de Dios para reflexionar este pasaje evangélico que hoy nos está hablando de la ida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vemos en este episodio cómo los discípulos que andaban con Jesús no le entendían el lenguaje que Jesús les estaba hablando. Igual que tú y yo, mi hermano, muchas veces no le entendemos a la palabra de Dios, no le entendemos el lenguaje de Dios. Y muchas veces nosotros decimos: es que no le entiendo qué Dios me quiere decir en esta palabra. A veces cuando tú y yo, hermano y hermana, leemos la palabra de Dios y decimos: no entiendo lo que Dios me quiere decir. Y es que el mismo miedo que sentían los discípulos los turbaba. Y quizás tú alguna vez has pensado esto y has dicho: bueno, ¿qué sería de mi vida si yo un día no hubiera conocido a Dios? ¿Qué sería de mi vida si yo un día no hubiera conocido la comunidad misionero de Jesús, que es la comunidad que me ha enseñado tanto? Yo, de una forma tan especial, la comunidad, Dios me ha mostrado muchas cosas mediante la comunidad. Me ha mostrado que la fe es lo más importante, una de las cosas más importantes, uno de los regalos más importantes que tenemos los seres humanos. Y nosotros a veces tenemos que entender eso. Y dice que los discípulos se inquietaban, tenían preguntas, tenían inquietudes. Y quizás como que no tenían valor de preguntarle a Jesús. Y tú, hermano, yo te pregunto en esta mañana: ¿tú has tenido alguna inquietud con Jesús? ¿Alguna vez le has querido hacer alguna pregunta a Jesús? Pues no te quedes con la duda, no te quedes con las ganas. Hazle la pregunta que tú le quieras hacer a Jesús. Él te oye en la oración. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban confundidos, al igual que quizás tú y yo, mi hermano, alguna vez hemos estado confundidos ante tal circunstancia, ante algún problema que estemos pasando. Quizás nuestra mente se nos turba y no hayamos que pensar. Y a veces nosotros, los seres humanos, hablamos tanto y tanto del pecado. Y te has puesto a pensar qué es eso del pecado. Y es que el pecado, yo te voy a decir algo que quizás no se quieras pensar. El pecado no existe.
lo que existe es la ausencia de Dios. A la ausencia de Dios en nuestras vidas se le da el nombre de pecado. A la ausencia de Dios. Decía cierto día un predicador católico, decía: la oscuridad no existe. Lo que existe es la falta de luz. Y decía, la falta de luz se le llama oscuridad. Y es que el pecado, hermano y hermana, es la ausencia de Dios en el ser humano. Y el ser humano, sin tener a Dios en su corazón, es una vida sin sentido. Yo he visto mucha gente, hermanos, que viven rodeados de dinero. Hay personas que viven rodeados de muchas cosas, pero su vida es sin sentido. Hay mucha gente, y lo podemos ver, que quizás todo el tiempo con dinero y viven drogándose. Mucha gente en medio de esa búsqueda de la felicidad, buscan a Dios en el placer, en el dinero, en el poder, y no lo hallan. Pero Dios está más allá. Pero Jesús dice: no se sientan tristes, porque el Espíritu Santo, Él sacará toda tristeza. Y se lo dice a los discípulos, y nos está diciendo a nosotros ahora que no nos sintamos tristes, porque el Espíritu Santo saca todo eso, hermano y hermana. Y tienes que tener cuidado con el pecado, hermano y hermana, porque el pecado ahuyenta al Espíritu Santo. Y tú, hermano y hermana, tienes que pedirle a Dios constantemente en tu oración, pedirle que tienes que estar enamorado de Él, enamorado del Espíritu Santo, enamorado del Padre, enamorado del Hijo. Fíjense que Jesús, tiene que haber un momento en ese encuentro que nosotros vamos a tener con ese Cristo vivo. Y ese encuentro en el bautismo en el Espíritu. A mí me gustaría mencionar esto para que logremos entender lo que estamos hablando de ese encuentro con ese Dios mediante el Espíritu Santo. Jesús pasó 30 años, pasó con sus padres, una vida, como diríamos, casi incógnita, que nadie lo conocían todos como el hijo de José, como el hijo de María, como el hijo del carpintero. Y quizás yo me pongo a pensar, cuando Jesús tuvo ese encuentro con su padre, tuvo ese encuentro, y ese encuentro a él lo enamoró. Ese encuentro con su padre lo transformó. Y yo me pongo a pensar cómo fue esa transformación. Cuando el Padre le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, tú eres el amado, tú eres en quien yo me complazco. Y es que esas palabras a Jesús lo transformaron a totalidad, porque en esas palabras se enamoró el Padre a totalidad a nuestro Señor Jesucristo en ese momento del bautismo. Y dice la palabra de Dios que las puertas del cielo se abrieron. Esas puertas del cielo que se habían cerrado por culpa de Adán y Eva, fueron abiertas mediante Jesucristo y se abren de par en par para tú y yo, mi hermano y hermana. Y Jesús, que había vivido, como decíamos anteriormente, una vida incógnita. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces Jesús había entrado a Jerusalén? ¿Cuántas veces había entrado y había pasado por donde estaba ese ciego? Y quizás el ciego lo había visto, que quizás Jesús había entrado, quizás con una tablita en el lomo, con 3 clavos, con un martillo. Y yo me imagino que Jesús era una persona que era dadivosa, caritativa, excepcional. Y que quizás Jesús, cuando veía a un forastero, más de su denario se lo echaba ahí. ¿Y cuántas veces había visto a Bartimeo allí? Pero esta vez que viene Jesús,
ya no viene solo con la tablita, ni viene con el martillo, ni viene con los clavos, sino viene con una gran muchedumbre. Y eso después de ese encuentro con su Padre en el bautismo. Y viene una gran muchedumbre, porque Jesús ya venía cargando todos esos milagros de los que había sido testigos todas estas personas. Eso es bien excepcional. Y fíjese, hermano, que eso es bien importante. A mí me gustaba un sacerdote contaba una historia y decía que él tenía 5 hermanas. De las 5 hermanas decía que 4 se mantenían haciendo el oficio en la casa, haciendo la comida, 4, mientras que había una que se iba con el papá, le gustaba ayudarle en la milpa, arrancando frijol, muchas cosas. Pero llegó un punto en que esa mujer se enamoró de un hombre. Y cuando se enamoró de ese hombre, esa mujer no paraba haciéndole bocadillos a su prometido, preparándole platillos de comida ricos. Cuando esa mujer se casó, esa mujer atendió a su marido de una forma bien espectacular. Pues hermano y hermana, tú y yo que hemos conocido a Dios y que Dios nos ha bautizado mediante el Espíritu Santo, también tenemos que actuar viviendo enamorados del Espíritu Santo. Y hoy la palabra de Dios nos está hablando bien claro. Nos está hablando ya sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que los apóstoles se mantenían ya turbados con miedo. Es que la ausencia que ellos iban a sentir no era fácil. Y es que en ese lapso de entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, ellos tenían miedo a quedarse solos. Iban a sentir la ausencia de Dios. Pero luego viene el Espíritu Santo y viene, dice la palabra de Dios, que se manifiesta con poder. Y esos apóstoles, esos discípulos, cuando reciben ya el Espíritu Santo, empiezan a predicar con poder, con fuerza, como tú y yo lo tenemos que hacer, hermano y hermana. Y hoy en esta mañana, hermano y hermana, Dios nos está invitando nuevamente a que nos acerquemos más a Dios. Acerquémoslo más a la oración, acerquémoslo más a la lectura de la palabra. Dios te está llamando. No creas que porque tú decidiste en este momento, dijiste voy a ver este audio, Dios te está llamando. Y como te decía la mañana de ayer, no te fijes en este siervo que te está predicando, sino es Dios quien te está llamando cada día más a que te acerques más a Él. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús por siempre, Santa María eternamente. Viva Jesús por siempre, Santa María eternamente. Viva Jesús por siempre, Santa María eternamente. Amén, amén y amén. Yo te quiero invitar en esta mañana, hermano y hermana, que hagamos en estos días que no podemos asistir a la misa por la situación que estamos pasando. Te quiero invitar a que hagas esta comunión espiritual conmigo. Di: Dios mío, tú delante de mí. Dios mío, Jesús mío, tú detrás de mí. Dios mío, tú a un lado de mí. Dios mío, tú por encima de mí. Dios mío, tú muy adentro de mí. Amén, amén y amén.
También te invito, hermano y hermana, que hagas esta pequeña oración que te va a ayudar también. Dice esta oración: se levanta el Padre, se dispersan sus enemigos y huyen los que lo odian. Se levanta el Hijo, se dispersan sus enemigos y huyen los que le odian. Se levanta el Espíritu Santo, se dispersan sus enemigos y huyen los que le odian. Se levanta la Virgen María, San Miguel, Arcángel, todos los santos. Se dispersan sus enemigos y huyen los que le odian. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No temas, espanta al enemigo. Es como una mosca, infecta y hace daño. Bueno, hermano y hermano, espero que te haya gustado esta pequeña reflexión. La hago con todo mi corazón, deseando servirle al Señor, al que me creó, al que le debo todo. Bendiciones, hermanos, a todos ustedes. Shalom.